Durante el desarrollo del paso básico hay un momento en que la mujer o follower cruza las piernas. ¿Por qué? Para saberlo, quédate a ver este video que te voy a contar sobre el accidente que cambió la historia del tango danza. Seguime hasta el final. Todos cuando queremos aprender a bailar tango argentino, tenemos que aprender el paso básico. 8 pasos de tango que la pareja realiza simultáneamente en tiempo y espacio. Pero hay un momento durante el paso básico en que la mujer cruza las piernas, lo que solemos llamar la posición 5 del paso básico. El líder, ya con el brazo o con el torso, induce a quien interpreta el rol femenino a que cruce la pierna izquierda sobre la derecha. Es un pequeño paso, pero recordemos que de pequeños pasos se compone una larga marcha. Digo un pequeño paso, pero ha sido un paso fundamental para el desarrollo del tango danza. Si viéramos cómo hacer un giro en el tango, un enrosque o un lápiz, por ejemplo, entenderíamos que todos esos movimientos comenzaron a partir de ubicarse en la quinta posición. Pero ¿podemos imaginar cómo sería bailar el tango sin esa posición? ¿Podemos imaginar cómo bailar sin el cruce? Posiblemente hoy nos parezca imposible pensar cómo bailar tango sin llegar a la posición 5, pero hasta poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial era un movimiento impensado. Más aún, hoy es una posición que distingue a la mujer en el tango. ¿Pero me creerías si te dijera que esa posición apareció por accidente? Mientras lo pensás, déjame en los comentarios cuál fue para vos el mayor descubrimiento y por qué. Y ya que hablamos de paso suscríbete a este canal, así me das fuerza para seguir transmitiéndote más capítulos sobre el tango danza. Para contestar a la pregunta, hoy vamos a ver cómo un par de muchachos, sin darse cuenta, dieron origen a uno de los más revolucionarios hallazgos en el baile de tango. Cómo llegaron a esa posición de cruce que cambiaría nuestra danza para siempre. Mi nombre es Gustavo Besekli-Sabá y ahora sí, vamos a ver qué pasó. Aunque no conocemos las caras de los muchachos que nos legaron el cruce, al menos conocemos los nombres. Uno se llamaba José O'Radre, más conocido como el Vasquito de Villa Crespo por el barrio en el que vivía, y el otro un tal Recalde, de quien no tenemos muchos datos. Para quienes no lo saben, Villa Crespo era un barrio sencillo de casas bajas que solía reunir a muchas figuras de tango. De allí surgieron, por ejemplo, Paquita Bernardo, la primera bandoneonista, el productor Ben Molar, creador del Día Nacional del Tango, y el maestro Osvaldo Pugliese, creador de la Yumba, y tantos otros éxitos musicales del tango. Pero volvamos a nuestras figuras. El Vasquito O'Radre era íntimo amigo de Petróleo, de quien ya hablé en otro video. Abajo te dejo el enlace para que sepas quién fue. El mismo Petróleo recuerda a O'Radre como un bailarín de estilo orillero y canyengue. De hecho, gran parte de su vida bailó con una mujer corpulenta y bien dotada, apodada La Polaca, y según las crónicas, destacaba bailando de Arianzo allá por los años 30. Cabe aclarar que orillero y canyengue eran dos estilos populares por aquellos años, que se habían desarrollado en los límites de la ciudad como la zona portuaria y el Bajo. Recordemos además que D'Arienzo levantó a los bailarines de las sillas a partir de 1935. Con su presencia en el cabaret Chantecler y con Rodolfo Piaggi al piano, hizo que hasta los bailarines que se habían alejado del tango por considerarlo triste o lo que fuera, regresaran a las pistas. Y más aún con su sonido vital, hizo que se multiplicaran los jóvenes en las prácticas para luego ingresar al baile y en consecuencia multiplicar la creatividad. Imaginen por un instante más de 10.000 jóvenes intentando descubrir movimientos, desarrollando pasos o figuras de tango ya solos o con sus compañeros. Esto no quiere decir que los bailarines intentaran idear secuencias complejas o figuras sofisticadas. A veces la belleza se encuentra en la invención de un movimiento simple. Por eso Petróleo, el gran renovador del tango danza, decía respecto del Vasquito de Villa Crespo que su danza tenía la belleza serena. Las crónicas afirman que O'Radre usaba movimientos simples, pero alcanzaban para transmitir una emoción. Pero ¿cómo él y Recalde descubrieron el cruce? Recordemos que ya en 1938, Buenos Aires se encontraba poblada de clubes sociales y deportivos que congregaban a una gran masa de jóvenes. Más aún, algunos barrios porteños contaban con al menos 4 o 5 clubes. El maestro y bailarín Juan Bruno decía que en esos años los chicos desde muy temprana edad se probaban en el fútbol y si no mostraban habilidad se dedicaban a bailar tango. ¿Y cómo se dedicaban? Entrando a las prácticas. Claro que no a todos tenía que gustarles el fútbol, pero lo que quiero destacar es que esos clubes eran fábricas de talentos esperando desarrollarse. Así que, de acuerdo con algunos testimonios, uno de esos días de 1938, durante las prácticas en uno de esos clubes, el Vasquito forzó a su compañero Recalde a ir hacia atrás y como este vio que no tenía lugar, optó por cruzar la pierna izquierda sobre la derecha, inventando esta posición que hoy parece propia del rol femenino.
un movimiento que se llamó sobrepaso para algunos y contrapaso para otros. Una rareza porque los pasos no tenían nombre por estos años. Eso aparecería tiempo después. Pero el punto es que en ese preciso instante, esta pareja encontró una posición única, un cruce revolucionario, y como no había más lugar, terminaron con lo que hoy conocemos como los pasos 6, 7 y 8 del paso básico. Los últimos 3 pasos que se conocen hoy como resolución girada o pasos de cierre. Ahora podemos decir que este sobrepaso, que hoy llamamos el cruce o el 5, tuvo 2 aspectos revolucionarios. Uno, el cruce en sí mismo. Digo, que a alguien se le haya ocurrido cruzar una pierna por encima de otra como un paso nuevo. El otro aspecto es que alguien haya visto ese potencial y lo capitalizara para desarrollar una gama de movimientos que hasta el día de hoy utilizamos dentro del tango. ¿Quién vio ese potencial en el cruce? Según afirman varios maestros, quien vio las posibilidades del cruce fue Carlos Esteves Petrolio. Ahora, con 80 años de distancia, parecería muy fácil decir, qué fácil, ¿cómo no cruzaron las piernas antes? Pero imaginemos el desarrollo del movimiento que había hasta entonces. Fue uno de esos momentos en la historia que por accidente se llegó a un punto revolucionario. Imagínense que a partir de allí, con la mirada de Petrolio, se iban a desarrollar los giros, los voleos y las sacadas, por mencionar algunos movimientos. Según Petrolio, esto ocurría a fines de 1930 y coincide con alguna documentación. Por ejemplo, en el libro Tango y Rumba, publicado en 1938, vemos que la mujer junta los pies quedando con el peso en el pie izquierdo. Esto quiere decir que hasta ese año al menos, ella no cruzaba o no se había descubierto esta posibilidad para el baile. Sea como fuere, esta posición con el tiempo determinaría también la creación de algunos adornos, favorecería el equilibrio y entender también de otra forma la ubicación de los cuerpos. Sin ir más lejos, haría que la mujer quedara enfrentada perfectamente con el líder. Con el tiempo ese cruce se fue perfeccionando hasta que la mujer hizo de ese movimiento una expresión de sensualidad y belleza. Así que hoy bien podemos dar las gracias al Bajito Radre y a Recalde, 2 caras anónimas, por cambiar completamente el modo de bailar y por hacernos ver que a veces un pequeño accidente puede producir un avance revolucionario. Así como yo te doy las gracias por suscribirte a este canal y animarme a compartirte más información. Hoy aprendimos cómo se originó el cruce, pero también que alguna vez el error y el azar conspiraron para favorecer el desarrollo del tango danza. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.